¿Buscas algo lindo para tejer hoy? Te traigo una idea encantadora. Una carterita de mano tejido a crochet o ganchillo, usando el precioso punto hojas en relieve. Estoy utilizando una lana delgadita de alpaca y un crochet de 1 milímetro. Pero si tienes otro tipo de material, también puedes usarlo. Te va a quedar igual de hermosa. Aquí te dejo el paso a paso para que la puedas seguir fácilmente. Cuéntame en los comentarios si te gustaría tejerla y te animas a hacerla. Ok, amigas y amigos, comenzamos con nuestro proyecto de hoy. Vamos a usar lana de alpaca, que es la delgadita, y un crochet de 1 milímetro. Es igual, sumamente delgadita. Como pueden apreciar, son delgaditas. Bien, entonces aquí ya tengo avanzado lo que es el diseño que voy a tejer. Como pueden apreciar, tiene 4 hojitas. Bien, entonces vamos con el paso a paso. Voy a empezar con 7 cadenitas. Una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. En la primera cadenita lo vamos a empatar o unir. Listo. Ahora 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Una vez tenido los 5 cadenas, vamos a tejer 5 puntos altos. 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Luego, 2 cadenas. 2 cadenas. 2 cadenas y vuelvo a repetir 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Luego vuelvo a repetir 2 cadenitas. 2 cadenas y nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Luego nuevamente 2 cadenitas. Luego 4 puntos altos para finalizar. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Listo. Aquí con la cadena que empezamos, con eso ya serían 5. Entonces voy a empatar en la tercera cadenita. 1, 2 en la tercera cadenita para que ya sea los 5 puntos. Deslizamos. Listo. Ahí tenemos ya el base ya para empezar a tejer el diseño que tenemos aquí. Ahí está nuestra primera vuelta. Listo. Ahora comenzamos donde hemos deslizado de ese mismo lugar. Voy a empezar con 3 cadenitas para que sea el primer punto. Vamos con la vuelta 2. Ya, 3 cadenas. Aquí realizo el aumento, punto alto. Luego 2 cadenas. Nuevamente punto alto del mismo lugar. Listo. Luego vamos a empezar con el punto en relieve por delante. Luego el siguiente punto vamos a tejer punto en relieve por revés. Luego el siguiente punto, punto en relieve por delante. Por delante el siguiente punto. Ahora el siguiente punto voy a tejer punto en relieve por detrás. Punto en relieve por detrás. Luego el siguiente punto, punto en relieve por delante. Es como si estuviéramos tejiendo punto elástico.
así, para empezar la segunda vuelta. Ok, ahora, una vez estando aquí, voy a realizar el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto del mismo lugar. Listo. Eso es lo que estamos realizando, los aumentos. Eso va a ser las hojitas. Ahí son las hojitas, ok. Ahora, este siguiente punto voy a tejer punto en relieve por delante. Por delante. El siguiente punto por detrás. El siguiente punto por delante. El siguiente por detrás. El siguiente por delante. Luego aquí realizamos el aumento. Punto alto, 2 cadenas, punto alto del mismo espacio. Luego este siguiente punto vamos a tejer por delante. Por delante. El siguiente por detrás. Así, nada más vamos a completar lo que es la vuelta 2. Por delante. Una vez estando aquí, voy a realizar el aumento. Punto alto, 2 cadenas y otro punto alto más del mismo lugar. Ahora este siguiente punto vamos a tejer por delante. Por detrás. Por delante. Y por detrás. Listo, ya completamos la vuelta 2. Ahora vamos a empatar. Vamos a empatar de la siguiente manera. En la vuelta anterior aquí, donde hemos empezado las cadenas, en ese lugar voy a tejer punto en relieve por delante, pero incompleto así, incompleto. Luego recién empatamos aquí en la tercera cadenita. La tercera cadena, 3 cadenitas hemos empezado, ¿no ves? Entonces ahí, con punto deslizado, listo. Ya completamos la vuelta 2. Continuamos con la vuelta 3. Empezamos con 3 cadenitas. Luego, aquí, este siguiente punto vamos a tejer punto en relieve por delante. Luego aquí realizamos el aumento. Punto alto, 2 cadenas, nuevamente punto alto en ese mismo espacio. Luego, punto en relieve por delante. Este siguiente punto también voy a tejer punto en relieve por delante. ¿Ok? Esta partecita que estamos tejiendo son las hojitas. En las esquinas que parecen son las hojas, las 4 hojas que vamos a tejer. Esas son las esquinas. Ahora, aquí hemos tejido punto en relieve por detrás, ¿verdad? Entonces, antes de tejer ese punto, voy a realizar el aumento aquí. Punto alto. Luego, recién este punto voy a tejer por detrás. Listo. Ahora, aquí tengo punto en relieve por delante. Eso lo voy a tejer tal cual. Punto en relieve por delante. Ok, este punto en relieve por delante representa estas ramitas que van a ver. Estas ramitas que ven aquí. Aquí. Estas ramitas que ven, eso representa ahí. Ese punto en relieve por delante que estamos tejiendo va a representar estas ramitas ahí. ¿Ok? Entonces, voy a continuar. Luego de haber tejido el punto en relieve por delante, ahora este siguiente punto voy a tejer por detrás, tal cual está tejido. Por detrás. Ahora, aquí realizo el aumento antes de tejer la hoja. Realizamos el aumento. Luego, punto en relieve por delante. Este siguiente punto también vamos a tejer por delante.
Listo. Ahora aquí realizo el aumento, punto alto, 2 cadenas, nuevamente punto alto del mismo lugar. Luego aquí vamos a tejer puntos en relieve por delante. Este punto más. Listo. Estas son las hojitas. Ahora, antes de tejer aquí igual, punto en relieve, voy a realizar el aumento aquí. Realizamos el aumento, que es el punto alto, y recién voy a tejer aquí punto en relieve por detrás. Damos en la vuelta 3. Luego voy a tejer este punto en relieve por delante que representa las ramitas. Punto en relieve por delante. Luego este siguiente por detrás. Luego realizo el aumento aquí. Punto alto. Luego aquí comenzamos a tejer las hojas. Punto en relieve por delante. Este siguiente punto también por delante. Punto alto. Vamos a realizar el aumento. 2 cadenas. Nuevamente punto alto. Aquí puntos en relieve por delante. Ahí está. Ahora, aquí antes de tejer realizamos el aumento. Luego recién punto en relieve por detrás. Aquí vamos a tejer punto en relieve por delante, que representa la ramita. Luego el siguiente punto en relieve por detrás y realizamos el aumento. Aquí. Punto alto, luego continuamos. Puntos en relieve por delante. Luego aquí realizo el aumento. 2 cadenas. Otro aumento. Y continuamos aquí puntos en relieve por delante. Luego aquí realizamos el aumento. Punto en relieve por detrás. Punto en relieve por delante, que es la ramita. Punto en relieve por detrás. Realizo el aumento. Listo, completamos la vuelta 3. Ahora falta empatar. Vamos a empatar en la vuelta anterior de igual manera aquí. En la vuelta anterior voy a tejer punto en relieve por delante. En la vuelta anterior, amigas, ¿ok? Así, punto en relieve por delante, incompleto. Y recién empatamos aquí a la tercera cadenita con punto deslizado. Y así vamos a empatar cada vuelta. Ahí está, la tercera vuelta, amigas y amigos. Continuamos con la vuelta 4. 3 cadenitas para que represente el primer punto. Luego tejemos puntos en relieve por delante. Luego aquí realizamos el aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto del mismo lugar. Y aquí continuamos puntos en relieve por delante. Así, esta es la hojita. Ahora, de igual modo, aquí tengo 2 puntos, como pueden apreciar. Entonces, antes de tejer estos 2 puntos en relieve por detrás, realizo aquí el aumento. El rincón, punto alto. Luego recién voy a tejer estos 2 puntos en relieve por detrás. Nuevamente por detrás. Ya, en total ya en ese lugar ya hemos aumentado 3 puntos. Luego tejemos la rama, punto en relieve por delante. Ahí está. Luego primero voy a tejer 2 puntos en relieve por detrás. Este punto más. Luego realizo el aumento aquí. Punto alto. Y recién tejo la hoja. Punto en relieve por delante. Nuevamente punto en relieve por delante. Aquí tengo 3. Aumento.
ya tendría 4 en un lado. Luego 2 cadenas, punto alto del mismo lugar. Y en este lado también debo tener 4 puntos ya en la hoja. Punto en relieve por delante. Listo. Ahora, primero voy a realizar el aumento aquí. Punto alto. Luego tejo puntos en relieve por detrás. Los 2 puntos que veo. Así de esta manera. Luego tejemos la ramita. Punto en relieve por delante. Luego continuamos. Aquí tengo 2 puntos en relieve por detrás. Entonces voy a tejer por detrás. Punto en relieve por detrás. Listo. Ahora realizo el aumento. Y ya tengo 3 en ese lugar. Ahí está, como pueden apreciar. Ahora vamos a continuar aquí con puntos en relieve por delante. Luego aquí realizo el aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continuamos con puntos en relieve por delante. Aquí realizo el aumento por detrás. Voy a tejer punto en relieve por delante que representa la ramita. 2 puntos en relieve por detrás primero. Luego realizo el aumento aquí. Y aquí continuamos tejiendo puntos en relieve por delante. Realizo el aumento, punto alto. Dos cadenas, punto alto del mismo lugar. Y aquí continuamos puntos en relieve por delante. Aquí, punto alto, realizo el aumento. Luego el resto voy a tejer punto en relieve por detrás. Luego aquí punto en relieve por delante. Y tejemos aquí punto en relieve por detrás. Y realizo el aumento aquí, punto alto. Y aquí empatamos la vuelta 4. En la vuelta anterior vamos a tejer punto en relieve por delante, pero incompleto, así tal cual. Luego recién empatamos en la tercera cadenita con punto deslizado. Y ahí ya hemos completado lo que es la vuelta 4. Continuamos con la vuelta 5. 3 cadenitas para que represente el primer punto. Luego continuamos aquí con puntos en relieve por delante. Luego aquí realizo el aumento, punto alto. 2 cadenas, punto alto del mismo lugar. Continuamos aquí con puntos en relieve por delante. Listo. Listo, aquí ya voy a tener 3, aquí ya tengo 3 puntos, con este lo que voy a aumentar 4. Aquí realizo el aumento, punto alto. Y aquí los 3 puntos vamos a tejer por detrás. Puntos en relieve pero por detrás. Listo. Aquí tejemos punto en relieve por delante que representa la rama. Luego aquí continuamos primeros 3 puntos en relieve por detrás. Luego realizo el aumento aquí. Luego tejemos las hojitas
puntos en relieve por delante. Luego realizo aquí el aumento, punto alto, 2 cadenas, punto alto, del mismo lugar. Luego aquí continuamos con puntos en relieve por delante. Y así vamos a completar esta vuelta 5. Nada más siguiendo el mismo paso a paso. Aquí, por ejemplo, primero realizo el aumento, punto alto, punto alto. Luego recién aquí voy a tejer los 3 puntos en relieve por detrás. Luego una más. En total ya tenemos 4 puntos ahí de aumento. Luego tejemos punto en relieve por delante, que representa la rama. Luego continuamos puntos en relieve por detrás. Luego aquí realizo el aumento. Luego aquí continuamos con la hoja, el mismo paso a paso. Y nos vemos aquí para finalizar la vuelta 5. Ok, aquí ya estoy completando. Antes de empatar, aquí realizo el aumento, punto alto. Luego en la vuelta anterior voy a tejer punto en relieve por delante, pero incompleto. Recién empatamos aquí en la tercera cadenita con punto deslizado. Listo. Ya completamos la vuelta 5.